Bueno, pues sí, el presidente dio el viernes su quinto informe de gobierno. Sin embargo, el portal Animal Político, les comentaba, hizo una verificación de datos y encontró varias mentiras y datos que no se sostienen. Algunas de ellas relacionadas a salud, seguridad y programas sociales. Por ejemplo, en su informe, esto dijo López Obrador sobre salud. Ya está funcionando el plan IMSS Bienestar en 18 estados para garantizar atención de calidad, sin distingos, con médicos generales, enfermeras, especialistas, medicamentos. Pese a la declaración del presidente, el informe más reciente del Coneval asegura que 4 de 10 mexicanos reportan no tener acceso a servicios de salud, mientras que la iniciativa Cero Desabasto tiene registro de 10,263 reportes de desabasto de medicamentos a nivel nacional. Otro tema preocupante donde Animal Político encontró mentiras fue respecto a la Guardia Nacional, y esto dijo el viernes el presidente al respecto. La Guardia Nacional, esta nueva institución que acaba de cumplir 4 años, cuenta ya con 128,000 elementos bien formados, disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad pública. Sin embargo, documentos oficiales demuestran que del total de elementos, solo 73,768 están certificados para hacer labores de seguridad. El otro 42% no lo está, pero sigue trabajando. Y para hablar de esta importante labor de verificación, en este momento hacemos contacto con Daniel Moreno, director de Animal Político. ¿Cómo estás, Dani? Buen día. Hola, Adela, qué gusto estar contigo. Muy buenos días. Muchas gracias por invitar. Al contrario, Dani, ahí te manda saludos Maca, que anda ya por aquí. Dale eso de mi parte, por favor. Ya estás. Oye, Dani, me parece bien importante que se hagan estos ejercicios, ¿no? Por lo menos para saber qué nos están diciendo. Por lo menos. Por lo menos. Y ustedes se dieron a la tarea. Sí, fíjate que, que nosotros, bueno, como sabes, tenemos ya casi 10 años revisando lo que dicen los políticos, y lo menciono para que no se preste, porque ya sabes cómo vivimos este sexenio, a malas interpretaciones. Esto que hicimos con el presidente López Obrador, lo hicimos en su momento con el presidente Enrique Peña Nieto. Y sabemos, lo sabes, y nos ha tocado vivirlo muchas veces, que no es sencillo que un político hable con la verdad, y eso quizá sería lo primero que habría que denunciar por parte de todos nosotros. Exigirlo además, ¿no? Exacto, exigirlo, porque es increíblemente común como se miente desde la clase política. Pero no sé si coincidas, quizá este sexenio tiene una gravedad distinta, porque primero el presidente dedica todos los días 3 horas a hablar, a ser, digamos, la única voz del gobierno. Y además de eso, pues están los informes, que son como un resumen de las mañaneras. Y lo que creo que es grave es que parece ser muy clara una estrategia en este gobierno para 2 cosas. Uno es para dar datos falsos y aprovechar la fuerza y la popularidad del presidente para que se vuelvan, digamos, de alguna forma verdad. Uh-huh. Y del otro lado de la moneda, ocultar información para que no puedas contrastarla. Y eso es lo que hemos visto pues en el INAI, en tantas dependencias que han ocultado contratos y demás, ¿no? Los 2 elementos lo que hacen es, pues evidentemente, que este país viva en la desinformación regular, porque, insisto, pues el presidente tiene el hábito de repetir datos que pues simple y sencillamente son falsos. A mí el que siempre más me escandaliza, te confieso, es el de salud, porque es algo pues, que afecta de una manera tan directa a cada uno de nosotros, y decir que no hubo un solo mexicano que se quedara sin cama de hospital durante el COVID, no solo me parece una mentira, me parece particularmente grave, porque estamos hablando de México, un país en el que el COVID nos dejó más de 800,000 muertos, entre los que murieron por COVID y los que murieron por falta de atención médica de otros padecimientos.
Y esto hace que México esté en los primeros lugares del mundo, ni siquiera de América Latina, del mundo. Es decir, en México murieron más personas que en la mayor parte de los países del mundo, y fue por una mala atención, porque no había camas de hospital, porque por supuesto hubo errores clave en la política pública, y no hay ni un momento de autocrítica en esto. Al contrario, uno escucha, por ejemplo, a Hugo López-Gatell hablar como si fuera el gran conocedor del tema, el que resolvió los problemas fundamentales de salud, ¿no? El gran zar. Exacto. Cuando uno dice, oye, 800,000 muertos, el señor debería estar en la calle, primero que nada. Estamos y luego hablando en la cárcel también, porque es criminal, ¿no? Exacto. Estamos hablando de la persona que se negó a promover el uso del cubrebocas, ¿eh? O sea, no cualquier cosa. Bueno, 800,000 muertos. Y luego, pues es un sexenio en el que todos hemos visto el fracaso, por un lado, de INSABI, y después todos los errores en la implementación del IMSS Bienestar, y resulta que mágicamente la salud es un problema prácticamente resuelto en este país. Por eso digo que esta parte me parece particularmente grave. No sé si coincidas en que salud, híjole, debería ser mucho más cuidadoso el presidente. No, sin duda, pero es que además es de un cinismo, porque cuántas personas no vimos y vivimos, ¿no? ¿Vivimos? O tenemos testimonios de primera mano de gente que no recibió atención médica, que no pudo recibir atención médica, ¿no? Ahora imagínate sumarle cosas como los ventiladores que CONACYT presumió y que resultaron un fraude, o la vacuna que ni siquiera está lista cuando pues la emergencia, la parte fundamental de la pandemia ya pasó. Por eso creo que salud es un tema particularmente difícil. Y hay otros temas, tú mencionaste seguridad y creo que también deberíamos de subrayarlo porque hay un uso tramposo de la información. Me explico. Por un lado, te insisten en que han bajado los delitos, pero siempre hay que subrayar que en realidad esas son solo denuncias, es decir, no es en realidad el número de delitos cometidos, sino el número de denuncias presentadas. Entonces, no podemos simplemente decir han bajado los delitos en México cuando en realidad lo que han bajado las denuncias y, peor todavía, la impunidad sigue exactamente igual. Es decir, fíjate, nosotros publicamos una investigación la semana pasada en donde hacíamos referencia, imagínate el dato, estamos hablando del 95% de los homicidios que quedan impunes y el 98% de los delitos. Entonces uno dice, ¿realmente tenemos que festejar? ¿Realmente tenemos que festejar que ha bajado de manera casi invisible el número de homicidios? Y que el presidente además nos lo recuerda a cada rato, pero en el otro lado de la moneda han subido de una manera muy, muy destacable el número de desaparecidos. Es decir, este es el sexenio con el mayor número de desapariciones en la historia de este país. Hablamos de 110,000 personas. ¿De veras me vas a presumir que han bajado los homicidios cuando estas 110,000 personas no sabemos dónde están? No sabemos qué les pasó, no sabemos si viven o mueren, y peor, no sabemos si están muertos, quién los mató y por qué. ¿De veras vamos a presumir temas de seguridad? Que también, por supuesto, es algo que nos pega a todos directamente, porque todos vemos, bueno, primero todos lo padecemos en primera persona, pero además todos vemos los videos en las carreteras abandonadas, en donde, pues digo, perdón que lo diga, pero como es mi tierra, por eso lo subrayo. Irte a Acapulco hoy en coche por la carretera... Es un peligro. Es un peligro, ¿verdad? Es un peligro. Digo, a mí ya me tocó asalto, así es que por eso además lo menciono. Es un peligro. Hoy no ves a lo que era la Policía Federal, que ni de lejos diría yo que era particularmente eficiente, pero por lo menos estaba. Bueno, hoy ni eso. Hoy estás en la indefensión absoluta en las carreteras. Y como eso, insisto, hablamos de regiones completas controladas por el crimen organizado, de regiones silenciadas en donde el Estado pues prácticamente no existe, en donde este crimen organizado no solo controla, por supuesto, todo lo que tiene que ver con drogas, sino además con extorsiones, con homicidios y hasta con el cobro de piso a los negocios legales o
la irrupción de ellos mismos en negocios legales. Como, sí, claro, se han diversificado, pues, ¿no? Se han diversificado. ¿No? Hablaba yo apenas el viernes de lo que ha pasado con el limón, ¿no? Bueno, o el aguacate. Es un buen ejemplo. Sí. Es un buen ejemplo, porque estamos hablando de productores que tienen que estar, aparte de cumplir, digamos, con el Estado mexicano normal, pagar impuestos, lo que cualquiera de nosotros hace, pero ellos tienen que rendirle tributo a otro Estado, al Estado que controla el crimen organizado, el que te dice cuánto vas a pagar por cada kilo de limón que comercialices, el que te dice qué carreteras puedes usar, qué transportes puedes usar, y eso es algo que ni el presidente ni nadie puede negar. Hemos todos probado una y otra vez que esto ocurre en regiones completas del país, y el otro lado de la moneda es el presidente dedicándole menos de un minuto a seguridad en el informe de gobierno, ¿no? Y te digo, como eso, se van acumulando datos, pues que apenas rascas un poquito y resulta que son simple y sencillamente falsos. ¿Cómo decir, para regresar a lo de salud, que estamos prácticamente en Dinamarca? Sí, no. Y ya sabes que es el chiste del sexenio. Cuando viene Coneval, como acabas de hacer referencia, y te dice pues que existen millones de personas que simplemente no tienen acceso a la salud y que además este número ha crecido a más del doble de lo que fue al principio del sexenio, ¿no? Ya hemos mencionado estos asuntos, ¿no? Seguridad, salud. ¿Qué más encontraron en su investigación? Desde cosas absurdas, desde cosas absurdas que yo quisiera que por un mínimo de autocrítica el presidente dijera algo, como por ejemplo esto de proyectar un video de un jaguar diciendo ahí está la prueba de que el Tren Maya no hace nada malo, y resulta que estamos hablando de un video de Brasil. Sí. ¿Cómo? ¿No? Bueno, no debería de ser el presidente de salir y disculparse. Puede ser un error, no, ni siquiera dudo que haya sido un error. Pero creo que todos mereceríamos que en las mañaneras, que es el espacio en donde el presidente repite una y otra vez estas mentiras, pues saliera y simplemente dijera, oigan, hubo un error, usé esto, pero sigo defendiendo mi rollo. O sea, ni siquiera le pido que cambie su discurso, pero que por lo menos sea un poquito autocrítico. Pero así como estos errores básicos, lo hemos oído hablar de pobreza extrema mintiendo, porque habla de que ha bajado cuando en realidad subió, y eso dicen los números oficiales. Todo lo que ha sido violencia contra mujeres es otro tema en el que el presidente miente recurrentemente, porque además se aventó la puntada de decir que durante el COVID disminuyó la violencia contra las mujeres cuando los datos dicen todo lo contrario. Sí, ¿no? sí. Exactamente lo contrario. O sea, que insisto, esas son las cosas que uno se sorprende de decir por qué mentir en cosas que, insisto, se pueden corroborar. La realidad te rebasa, ¿no? Exacto. Entonces, ¿para qué te metes en decir eso? Y lo hace no sé si coincidas conmigo, perdón, Dani, pero lastima la indolencia, ¿no? Con la que lo hace. Yo también creo, y además creo que quizá en periodismo pecamos con frecuencia de reproducir las declaraciones de los políticos, y en este caso el presidente, sin contrastarlo, sin corroborarlo. Y bueno, pues uno entiende por qué luego te dicen que el presidente tiene 60% de aceptación. Bueno, pues ¿cómo no va a tener 60% de aceptación si su discurso es el único que permea? Si 3 horas diarias está dedicado a esto, que por cierto, esto es una maravilla porque es hasta casi chiste, ¿no? El gobierno diciendo que todos los días hay 50 millones de mexicanos que ven las mañaneras. Dios, o sea, qué ganas de mentir sobre datos así, ¿no? Sí. Oye, Dani, ahora hablabas de su nivel de aceptación. ¿Cómo te explicas que su discurso permee tan bien, ¿no? en la sociedad, y que siga pues teniendo estos números que son bastante aceptables, ¿no? Son bastante aceptables, porque un presidente en el 5º año con 60% de aceptación, híjole, no cualquiera, ¿no? Sí. Y yo creo que es la suma de muchas cosas. La suma primero
que siempre habrá que hacer ese juicio de realidad, digámosle así, de recordar de dónde venimos. Es decir, los presidentes anteriores están bastante lejos de ser dechado de virtudes como para que este no sonara diferente. El presidente además tiene un discurso cotidiano muy cercano a la gente, lo que no pasaba en gobiernos anteriores. El presidente además se ha dedicado a sectores que no podemos negar que habían sido o habían estado olvidados durante muchísimo tiempo. Pero siguen olvidados, esa es la verdad. Sí. Siguen olvidados, pero no podemos negar que la pensión de adulto mayor le ayuda a muchísima gente, a millones de personas, ¿no? Que incluso las becas a madres solteras o a jóvenes construyendo el futuro han ayudado a cambiar, digamos, algunas dinámicas en municipios medianos y pequeños que me parece rescatable, ¿no? Pero insisto, también estamos hablando de un presidente que, igual que ha pasado en otros países, ha decidido utilizar la desinformación como su principal arma de propaganda. Es decir, si uno ve, no sé, a Bukele en El Salvador, a Bolsonaro en Brasil, por supuesto a Hugo Chávez y a Maduro en Venezuela, a Daniel Ortega en Nicaragua, pues lo que puedes ver es que los gobiernos diseñan y desarrollan estrategias para sostenerse con base en la propaganda y en la mentira, y además para financiar lo que ellos llaman medios alternativos, que en realidad son únicamente instrumentos de propaganda. Sí, claro. Que tú sabes que están por todos lados financiados por la misma clase política de Morena. No es casual que el ahora exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, anda en campaña o en precampaña, y lo acompañan buena parte de los medios, de los youtuberos, de los propagandistas, que fueron financiados desde la Secretaría de Gobernación. Entonces también creo que eso suma a la imagen del presidente, que es este sector que se comunica aprovechando además la desconfianza, muchas veces legítima, de la gente a los medios de comunicación tradicionales, que es un fenómeno que vemos en México, pero también en el mundo. Es decir, vemos una caída pronunciada e importante en la credibilidad de los medios gracias a este golpeteo presidencial. Hay estudios que se han hecho a nivel internacional que lo prueban, que este golpeteo de 3 horas en la mañana, muchas veces también basado en mentiras, le sirve al presidente para que cualquier crítica que se haga en estos medios tradicionales, pues digamos, simplemente no sea creíble para parte de la población. Es decir, creo que es la suma de factores, el hecho de que todos estamos acostumbrados a solo buscar información que corrobore nuestras opiniones y difícilmente buscamos información que cuestione nuestras creencias, sí, digamos, claro. ¿no? O sea, son muchos factores, pero no es un detalle menor que este presidente le dedica, pues, oye, estamos hablando entre 12 y 15 horas a la semana en hablar y hablar. Sí, oye, y ha sido un modelo de comunicación muy efectivo y muy efectista para sus fines, ¿no? Yo me pregunto y te pregunto si quien llegue a la presidencia podría soportar, ¿no? Este nivel de exposición, digamos, mediática. Bueno, primero espero que no. Sí, yo también. Aunque Claudia no, creo que dijo que iba a seguir con las mañaneras, ¿no? En todo caso. Pues sí. Pero imagínate nada más, o sea, yo creo que el gran resumen de este sexenio es que es un sexenio de saliva. Es un sexenio de hablar y hablar y hablar, de hacer propaganda, más que de trabajar, más que de construir, más que de buscar acuerdos. Este hablar y hablar, además, ha tenido una consecuencia básica que espero los próximos gobiernos acepten y asuman, que es la polarización. Hoy claramente vemos que los que son muy simpatizantes del presidente o que rechazan profundamente al presidente son dos grupos que ya representan entre el 40 y el 50% de la población. Y esto creo que es importante subrayarlo porque no sé si coincidas, pero lograr que se sienten los polos y lleguen a un acuerdo cada vez es más difícil. Es decir, ya no hay capacidad para escuchar al otro. Sí, no, ya.
Y para buscar los puntos medios, pues en un país que, pues, oye, si tenemos 120 millones de mexicanos, pues es normal que haya una increíble diversidad de puntos de vista. Para poder trabajar, pues necesitas sentarte con los que opinan distinto y buscar acuerdos. Pero cuando eres parte de los extremos, se vuelve muy complicado. Es decir, se vuelve muy difícil escuchar el argumento del otro, el dato del otro, y sobre todo buscar los puntos medios. Creo que ese es el gran saldo negativo de este sexenio, y yo creo que no hay quien pueda aguantarlo, porque además el presidente tiene, y todos se lo hemos reconocido, una importante habilidad para comunicarse. Uh-huh. Y digamos, por lo menos en la precampaña y en el gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum no mostró estas mismas cualidades, ¿no? Sino al contrario, bueno, pues todos nos quedamos con esta imagen de aquel periodista tabasqueño a quien Claudia Sheinbaum le dice, ¿por qué tanta violencia con las preguntas? Cuando pues, el reportero estaba haciendo su trabajo. Su trabajo, preguntar, normal, ¿no? Sí, sí, preguntar. Sí. Y sin la menor violencia y sin la menor agresividad. Entonces, por eso veo difícil que el próximo sexenio se repita, ¿no? Quizá van a repetir el modelo, no sé, de una vez a la semana o alguna cosa así, pero también habrá que denunciar, como se ha denunciado en este sexenio una y otra vez, pues que las mañaneras están ya desde hace mucho tiempo controladas por estos youtuberos, sí, claro, que no son periodistas y que solo se dedican a la propaganda y que van a hacerle homenajes al presidente, ¿no? Porque además, si vas como periodista, yo no he ido, pero si vas, no te van a contestar lo que preguntaste, ¿no? Entonces... Para acabarla, digo, perdón que hable en primera persona, en este caso de animal político, pero a nosotros nos pasó. Sí, o sea, claro, va una reportera, le pregunta, el presidente, no solo le contesta de una manera agresiva y le da la vuelta, sino luego, 3 días después, le dedica una mañanera para difamarla. Sí. Pues, ¿quién va a molestia del presidente, claro, ¿no? Sí. Estoy tan enojado porque se atrevió a preguntarme algo que 3 días después le dedico media hora a insultarle y a criticarle cuando ni siquiera está presente. Esto es una característica de este gobierno en particular. El presidente calumnia y difama en la mañanera sin consecuencias legales y aprovechando pues que es la única voz. Sí, que no hay forma de... No, o sea, eso es increíble que ocurra todavía hoy, ¿no? Y no da entrevistas, además, uno a uno, ¿no? Y no da entrevistas. ¿No le gusta la conversación? ¿Cuál es la lección para el periodismo en nuestro país y para los periodistas esta administración, Dani? Fíjate que yo creo que la gran lección tiene que ser que no podemos simplemente entrecomillar. Es decir, no podemos reproducir las declaraciones. Dijo el presidente tal. Exacto. ¿No? Y que ese era un mal hábito del periodismo y que sigue siendo en muchos sentidos. Fíjate que hace ya, no sé, como 8 años, se publicó un estudio que hizo Artículo 19 que demostraba que en los periódicos más grandes de este país, más de la mitad de las notas de portada eran las declaraciones del presidente político. Sí, claro. Y casi siempre el presidente. El presidente, claro. Sí. O sea, digamos, ahora sí que tampoco es que podamos presumir en el pasado de no haber cometido estos errores. Creo que tenemos que aprender la lección en este caso y preocuparnos siempre porque las declaraciones del presidente las contrastemos, las revisemos y que tratemos de derribar este muro de silencio que se ha construido alrededor del presidente, insisto, con el INAI, pero no solo con el INAI, sino con la desaparición abiertamente de contratos de las diferentes plataformas de transparencia para que no los revises. Bueno, a ti te pasa cotidianamente, a nosotros también, que es pídele una entrevista a un secretario de Estado para hablar de lo que sea. No. Y no hay poder humano. No hay poder humano. ¿No? Que antes, no hablan. O por lo menos en administraciones pasadas, pues guardaban al presidente, ¿no? Para alguna que otra entrevista, pero los secretarios de Estado pues tenían que comunicar lo que estaban haciendo, ¿no? Pero pues él ocupa el escenario, el presidente es el que ocupa y no lo comparte, ¿no?
no lo comparte por nada, de nada, de nada. Y por eso la insistencia es, bueno, el presidente 3 horas siendo la única voz, en donde además en tantas plataformas se reproducen sus dichos, en tantas televisoras vemos también el resumen de sus dichos. Bueno, creo que eso explica en parte este 60% de popularidad, porque además todas las encuestas te dicen lo mismo. El presidente le cae bien a buena parte de los mexicanos, a él lo consideran honesto, pero cuando evalúan su gobierno es completamente distinto. Sí. La seguridad reprobada, la economía reprobada, ¿no? O sea, cuando uno ve el resto de los datos, queda claro que también hay una visión muy crítica de parte de la gente hacia los resultados de este gobierno. Pero el presidente sigue cayendo bien, sigue siendo un tipo al que consideran honesto, sigue siendo una persona a la que consideran que su discurso vale la pena escucharlo. Bueno, no ha sido fácil, insisto, para los medios ofrecer una visión distinta. ¿Cómo le explicas a la gente, por ejemplo? Fíjate nada más luego el nivel de detalle. Durante muchos años, los especialistas en seguridad han insistido que hablar únicamente de los homicidios cometidos en México no es suficiente para entender la gravedad y la profundidad del problema de seguridad. Esto llevan diciéndolo, no sé, más de 10 años. Uh-huh. Hoy que están bajando los homicidios, lo vuelven a decir y, por supuesto, el presidente los descalifica. Y los descalifica bajo el argumento de, claro, les molesta que esté bajando el número de homicidios. Sí, no, presidente, lo que molesta es que los homicidios no es el único indicador para entender el problema de la seguridad en México. De la seguridad, de la violencia. Están las violaciones de derechos humanos, están los desaparecidos, están, insisto, estas zonas controladas por el crimen organizado que son cada vez más grandes. ¿Cuántas carreteras en este país puedes transitar entre las, no sé, 5 de la tarde y 5 de la mañana sin que te pase algo? No, pues no quieres, ¿no? Por supuesto. Me atrevo, Sí, no, ni yo. Oye, Dani, ya que te tengo y sobre el tema del informe, ¿cómo ves el escenario? Pues ya conocemos quién va a ser la candidata, hoy es la coordinadora, ¿no? del Frente, que va a ser Xóchitl Gálvez, y a un par de días de conocer qué va a pasar en el oficialismo. ¿Cómo ves el escenario? Pues mira, primero por lo menos lo veo claramente distinto de lo que veíamos hace 3 meses. Es decir, hace 3 meses creo que todo mundo estábamos en la misma idea de que la elección se resolvía en realidad el día que Morena dijera quién era su candidato o candidata, y ya supo resuelto. Bueno, este es un primer cambio que me parece fundamental. Hoy hay una candidata de la oposición y creo que vamos a ver un proceso electoral intenso, quizá con un tema particularmente grave que siempre habrá que subrayar. Los precandidatos de Morena llevan por lo menos un año utilizando recursos públicos y sus cargos para promoverse. Te fuiste leve, Te fuiste leve. Bueno, sí, no, hombre, o sea, por lo menos un año, podríamos decir 5, ¿verdad? Por lo menos un año. Publicamos hace unos días la cantidad de bardas que tenían. Estamos hablando de más de 4,000 bardas y espectaculares pintados. Es muy difícil enfrentar al Estado. O sea, creo que Xóchitl Gálvez debe tener muy claro que no se va a enfrentar contra Claudia Sheinbaum, suponiendo que sea ella, como parece ser, sino que te vas a enfrentar a todo el gobierno federal y a todos los recursos públicos habidos y por haber. Toda la maquinaria del Estado. Toda la maquinaria. Lo que vimos en el 2006 es principiantes. Sí. Lo que estamos viendo ahora es ya de profesionales. O sea, hablamos de un presidente que, a pesar del INE, a pesar del Tribunal Electoral, todos los días descalifica a la oposición y todos los días promueve a su gobierno. Enfrentar al Estado no es sencillo y creo que ese va a ser determinante, pero yo temo que la calidad de la elección va a quedarse muy lejos de lo que hemos todos tratado de construir en este país. Es decir, cada vez que ha habido una elección,
pasando la elección hacemos una reforma política tratando de resolver los problemas de esa elección. Así pasó en el 2006, así pasó, por supuesto, desde el 88 para acá. Pero ¿cómo le hacemos para enfrentar a un Estado que atropella, que no tiene empacho en dar dinero, que no tiene empacho, por ejemplo, en que los empresarios, con todas las comillas del mundo, que han surgido en este sexenio y que han tenido empresas multimillonarias vendiéndole al gobierno, ¿cómo evitas que esas personas, por agradecimiento, para decirlo de alguna forma, terminan metiéndole dinero a las campañas? Nosotros publicamos, y de nuevo hago referencia a algo de animal político, pero porque creo que puede ser ilustrativo. Hace un par de semanas publicamos una nota contando la historia del empresario operador de Adán Augusto López, que recordarás tú y todo tu auditorio, falleció en un accidente de aviación. Bueno, este señor era operador de Adán Augusto López. Eran tan cercanos que el propio exsecretario de Gobernación paró su campaña como un homenaje y por el luto que le significaba el fallecimiento de su amigo. Este es un amigo que que le vende hasta la fecha a Pemex, su empresa me refiero, y en el sexenio de Enrique Peña Nieto tenía algunos contratos pequeños. Bueno, aumentó 20,000% sus ventas en Pemex. 20,000%. Imagínate nada más la jauja, ¿no? O sea, imagínate cualquier empresario que diga, hombre, aumenté mis ventas 20,000% de un sexenio a otro. Bueno, pues ¿cómo no va a ser operador de Adán Augusto? ¿Cómo no va a dar recursos económicos? ¿Cómo no va a financiar mítines y demás a alguien que ha tenido contratos por 19,000 millones de pesos? Bueno, esos son a lo que se va a enfrentar Xóchitl Gálvez, y creo que en ese sentido va a ser muy complejo derrotar al gobierno mexicano, ¿no? Sí. Y no los derrotas contando chistes y diciendo groserías. Sí, exacto. Habrá que subrayar, Hay ¿no? que ponerse creativo. Xóchitl ha insistido, ¿no? Hay que ponerse creativo. Oye, ¿y cómo viste el proceso del frente? Interrumpido. Mira, creo que fue un proceso interesante. Creo que además todo el mundo teníamos muy claro desde el principio que Xóchitl era la más popular de todos. Sí podemos decir que por lo menos la mitad de los precandidatos se inscribieron fue prácticamente para que nos acordáramos de sus nombres o para que garantizaran chamba en el próximo sexenio como senadores y demás. Pero en términos reales, Xóchitl era la única competitiva. Aún así creo que se equivocaron en las formas y que terminaron dando una señal al revés de lo que querían dar. Sí, es decir, si Xóchitl gana es desde cierta perspectiva porque se imponen los ciudadanos sobre las cúpulas partidistas.